Muy buenas tardes, queridos estudiantes del segundo de secundaria. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos muy bien. Bueno, vamos a brindar las recomendaciones de trabajo para la semana 10 del curso de comunicación. Esta semana el tema a tratar es lectura e interpretación de datos estadísticos. Continuando con la semana anterior sobre el tema de la violencia en la escuela, esta vez a través de datos estadísticos vamos a lograr conclusiones y plantear recomendaciones. El nombre de la sesión para esta semana es Revisamos información estadística y el propósito es que ustedes interpreten información estadística sobre datos de violencia escolar reportados en la plataforma CICB. En la segunda actividad, tu reto será elaborar recomendaciones para actuar frente a posibles situaciones de violencia en la escuela y las presentarás a través de un discurso. ¿Cuáles son las capacidades a desarrollar? Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna y escribe diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Bien, nuestra actividad 1 es interpretamos información estadística sobre casos de violencia escolar reportados. En este caso se te va a presentar una tabla que son los casos reportados según el portal CICB del fuente del Ministerio de Educación del año 2019. El CICB es el Sistema Especializado en Atención de Casos de Violencia Escolar. Es la primera plataforma virtual en la que el Estado peruano registra, atiende y le da seguimiento a diversos casos de violencia en las escuelas. Según este cuadro, hay diversos casos reportados, tanto en escuelas públicas como privadas, por el tipo de agresor y por las incidencias por tipo de violencia. Esto hay datos desde el 2013 hasta el 2019, datos específicos del año 2019 y otro que está reportado hasta el 5 de mayo del 2019. También se te presenta otra tabla complementaria en la cual se te brindan los casos reportados ya por persona para saber quiénes son los que reportan por gestión de institución educativa pública o privada, por nivel educativo inicial, primaria, secundaria, por modalidad para saber si es una escuela mixta de mujeres o de varones y por tipo de ubicación si es urbana o rural. Mientras identificas los datos de este cuadro, ten en cuenta qué casos son los que se reportan más, ¿no? Y de qué tipo. Además, puedes analizar también dónde se da los casos de violencia en mayor frecuencia, en las escuelas públicas o privadas, etc. Analiza bien para poder determinar las actividades que vas a desarrollar en la siguiente sesión. Bueno, después de leer este texto que está en la ficha 3, vas a resolver las preguntas 12 y 13 de la página 74 de tu libro de comprensión lectora. La pregunta 12 nos dice, ¿qué razones podrían existir por las cuales las instituciones educativas ubicadas en zonas urbanas mantienen mayor porcentaje de reportes de violencia frente a las ubicadas en zonas rurales? Y es cierto, ¿no? En la capital, en donde nosotros nos encontramos, hay más casos de violencia. ¿Por qué crees que se da más en la ciudad que en las zonas rurales? Fundamenta, por favor, tu respuesta. Con respecto a la pregunta 13, dice, de acuerdo con la tabla estadística presentada, ¿qué podrías decir acerca de los tipos de violencia que se registran en las escuelas en el Perú en los últimos 6 años? ¿Te llama la atención de repente la cantidad, el tipo de violencia que más se da? Haz tu comentario, por favor, y responde a esa pregunta. Además, vas a responder lo siguiente. En el presente año, en el que las actividades escolares se están realizando mediante educación a distancia, usando medios digitales y tecnológicos, ¿existirá violencia entre los estudiantes? Comenta. Creo que en esta época que usan mucho la computadora y los celulares, ¿se dan este tipo de violencia? ¿Cómo lo llamarán? Haz un comentario al respecto y menciona si deseas algún caso. Bueno, la actividad 2 es que ustedes elaboren recomendaciones para actuar frente a posibles situaciones de violencia en la escuela. Por eso es importante que ustedes conozcan los datos de la violencia que se dan en las escuelas para que
piensen entonces ahora qué hacer para enfrentarla. Y para ello, ustedes van a elaborar un discurso. ¿Qué cosa es un discurso? Es un tipo de texto que se caracteriza por desarrollar un tema específico, plantear un punto de vista y tratar de exponerlo de manera libre y personal frente a un público. Para eso se hace un discurso. La función es que podamos informar a través de este tipo de texto o convencer, influyendo sobre el público que me escucha, utilizando para ello argumentos. Es indispensable en este caso que utilicen una expresión verbal adecuada, ¿no? Que sea llamativa. Las partes de este tipo de texto son introducción, desarrollo y conclusión. Generalmente en la introducción se plantea el saludo y la postura que yo tengo sobre un determinado tema. En el desarrollo, argumento las razones que me dan a pensar acerca de ese tema de esa manera, y la conclusión para poder rescatar las ideas más importantes de todo lo que he querido transmitir. Bueno, entonces vas a revisar nuevamente la tabla estadística leída, ordena las ideas que registraste y vas a realizar lo siguiente: el discurso. Y para eso te doy un modelo para que más o menos puedas seguir estas pautas. En la introducción, recuerda que siempre tiene que haber el saludo. Y el ejemplo que te pongo es: estimados compañeros y maestra, el día de hoy quiero reflexionar con ustedes acerca del siguiente informe. ¿Sabías que en el año 2019 se reportaron 3.242 casos de violencia en las escuelas a nivel nacional? Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En el cuerpo de tu texto, de tu discurso, vas a escribir 3 recomendaciones para brindar los casos de violencia en tu escuela a través de las redes sociales. Entonces, un ejemplo es: como estudiante de una escuela nacional, te brindo estas 3 recomendaciones para evitar la violencia en la escuela y a través de las redes sociales. Las enumero, las menciono allí. También debes tener en cuenta que si sufres de violencia escolar, debes reportarlo. Tienes que mencionar cómo se puede denunciar este tipo de violencia, ¿no? Y escribe las razones para evitar la violencia en la escuela. Eso todo va a ir en el cuerpo, lo vas a ir completando. Y para terminar el texto, la conclusión, que más o menos te lo presento de esta manera. Para finalizar, quiero hacer un llamado a mis compañeros para reflexionar y tomar conciencia, puntos suspensivos. Entonces aquí tú vas a hacer una exhortación a tus compañeros o compañeras para que tomen una posición en contra de todo tipo de violencia, que esta no se debe promover en las escuelas porque no es algo positivo en ella, ¿no? Bien, las recomendaciones finales: por favor, lee y ensaya tu discurso varias veces, haz uso adecuado de recursos verbales para que puedas convencer al público que te escuchará, quiere decir los enlaces, la forma de cómo has escrito ese texto, y cuando estés listo, graba un audio de tu discurso y compártelo con el docente, que soy yo, y tus compañeros a través de este grupo de comunicación. La grabación no debe durar más de 3 minutos, o sea, tiene que ser breve y preciso, ¿sí? Cualquier cosa, estamos haciendo las consultas del caso. Muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo en la siguiente sesión.